Hola queridos amigos de 92.5 Radio Forever. Los subsidios a los combustibles en Ecuador datan de más de 50 años, representando una carga fiscal significativa que consume hasta el 7% del presupuesto público y contribuye al déficit. Desde el 2017, presidentes como Lenín Moreno y Guillermo Lasso intentaron eliminarlos, pero enfrentaron protestas violentas lideradas por la CONAIE y otros grupos, resultando en retrocesos. Estas medidas buscan ahorrar para invertir en salud, educación y obra pública, pero fallaron por falta de compensaciones y oposición unificada. En el 2025, Daniel Noboa eliminó el subsidio al diésel, generando ahorro de 1.5 millones anuales en un contexto de capital político alto y oposición fragmentada, con compensaciones como expansión del bono del desarrollo humano y apoyo a las transportistas para mitigar impactos. Para abordar estos temas, contamos con la participación del economista Roberto Tugendhat, socio de la firma auditora internacional PricewaterhouseCoopers y también ex funcionario de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Un gusto, mi querido Roberto, tenerte en los micrófonos de Radio Forever. Hola Modesto, buen día Radio oyentes. Es un placer y un honor compartir contigo, Modesto, en tu programa. Roberto, para entrar en materia, ¿cómo cuantificarías los costos fiscales anuales de mantener subsidios a combustibles como el diésel y la gasolina extra? ¿Y qué porcentaje del presupuesto público representan en el contexto ecuatoriano actual? Mira, el costo del subsidio a combustible de diésel se estima en aproximadamente 1.500 millones de dólares por año, que es una cifra bastante importante. Como tú mismo lo comentaste en la introducción, los gobiernos de Lenín Moreno y posteriormente Guillermo Lasso intentaron eliminar el subsidio a los combustibles, ¿ya? Y lamentablemente el sector indígena, con señor Issa a la cabeza, quemaron Quito y hubo que dar marcha atrás. La decisión que ha tomado el presidente Noboa realmente es una decisión bastante adecuada, agresiva, ¿ya? Valiente, diría yo, porque pese a los intentos anteriores fracasados, él igual se lanza. De hecho, tenemos que considerar además que el cierre del ITT, aprobado en consulta popular, ha creado un déficit fiscal, una falta de ingresos en las arcas fiscales tremendamente alto. Entonces hay que tomar medidas para subsanar esos problemas. ¿Qué porcentaje del presupuesto? No lo tengo en la mente claramente, pero es una cifra importante, sin lugar a dudas. Correcto. Roberto, al regreso del corte comercial, mucho se ha hablado del tema del supuesto impacto para las clases más desprotegidas, pero en la realidad, en la verdad de las realidades, dicen en la calle, al fin y al cabo, realmente no es el impacto para las clases menos protegidas, sino que más vale se estaba de una manera u otra subvencionando a los contrabandistas de combustibles, a los narcotraficantes, porque utilizan también los combustibles para el tema de generar coca, etcétera, etcétera. Y eso, por favor, para poderlo responder luego del retorno del corte comercial. Roberto, ¿en qué medida los subsidios benefician desproporcionadamente a élites y a sectores criminales como el contrabando y el tema de los narcotraficantes para la elaboración justamente de la droga? No es real aquello de que sube el combustible, el diésel, y entonces se va a disparar la vida de los más desprotegidos, porque al fin y al cabo, en esta ocasión, el gobierno está dando subsidios directos, focalizados a los transportistas, a todos aquellos que de alguna u otra manera podrían decir, ¿sabes qué? Necesito que se sube el pasaje. Y eso es lo que está evitando con estos subsidios y estas decisiones focalizadas. ¿Qué opinión tienes al respecto? Mira, por primera vez en la historia se está realmente focalizando el subsidio a los combustibles. En realidad, el subsidio al diésel realmente no ha ido a mano de los más necesitados, los más pobres. La gran mayoría de estos ha ido
a pocas manos, que podemos resumirlos en los siguientes. Contrabando de combustibles, tanto por la frontera norte como por la frontera sur. Contrabando de combustible en embarcaciones navieras, que muy poco se trata, pero ahí es otra tronera inmensa, ¿ya? Y últimamente, en los últimos años, a las actividades ilícitas como cocaína y minería ilegal, porque para la minería ilegal se utilizan una cantidad impresionante de maquinaria que utilizan diésel. Solo para muestra un botón. Es absurdo que, por ejemplo, en Carchi, en El Oro, parece mentira, en Galápagos y en Zamora Chinchipe, el consumo de diésel sea superior a Guayas, Pichincha y Manabí, donde más habitantes hay en el país. Y por tanto más vehículos, evidentemente. Evidentemente, la respuesta es clara. Contrabando. Contrabando, efectivamente, por las dos fronteras. El contrabando en Galápagos, yo recién leí hace unos días, es impresionante. ¿Ya? No lo tenía en el radar, pero ahí todas las embarcaciones agarran y compran el combustible, lo trasvasan en alta mar a las otras embarcaciones y hacen un dineral de ganancias. Solo para mostrar un ejemplo, estaba leyendo recientemente en las redes, el galón de diésel en Colombia está a $3.52. En Perú está a $3.97 el galón. En Ecuador lo conseguíamos a $1.80. Claro, era una ganancia bárbara. Qué lindo negocio. ¿Y por dónde salía? Por Colombia, por Perú, por Galápagos. Cáete de espalda. El consumo en Zamora Chinchipe, donde está la mayor cantidad de actividad ilegal en minería, en extracción de oro, el consumo también es superior a Guayas y a Pichincha. Pero siendo tan burdo esto, Roberto, disculpa que te interrumpa, ¿qué pasa con los controles de las autoridades? Porque seamos claros también, en el tema pesquero, algo conozco del asunto pesquero, si sale la embarcación, tú necesitas, al zarpar necesitas poner en la Capitanía de Puerto el zarpe, cuál es el rumbo, dónde vas, qué vas a hacer, faena, cuántos días, etcétera, etcétera. Sabes perfectamente bien la capacidad de combustible de esa embarcación. Resulta que se va y si regresa en menos de 48 horas y regresa con el tanque vacío, perdóname, pues no dan los números. Y resulta que regresa sin pesca. Peor todavía, no dan los números. Definitivamente los números no dan, pero el nivel de corrupción que existe en el país sí da. Ah, por supuesto, sin lugar a duda. Entonces, esta historia del tractorcito, retrotraigámonos un poco. Vámonos al 2022, en la época de Guillermo Lasso, y entonces recordemos a este distinguido personaje, Isa, en el que decía que el tractorcito y entonces el diésel le subía. Primero que tenemos tractores comunitarios en las comunidades indígenas, en ciertas comunidades, porque en el sector indígena también hay empresarial, tienen línea de avionetas, tienen producción de brócoli, tienen un sinnúmero de situaciones, pero bueno, el tema es, no daban pues los números que decía Isa, por un lado, y por otro lado, resulta que Isa por propia boca decía que la paralización del 2022 había costado cerca de $200 millones. ¿De dónde? A ver, lo que dice Isa no le creo absolutamente nada, ¿ya? Isa sin dudamente es un dirigente político que está vendido a las grandes transnacionales desestabilizadoras de poder, ¿ya? Entonces, que la paralización afectó, sin duda alguna, pero no por la eliminación del subsidio, sino por la rotura de la cadena de producción originada por el propio ISA. ¿Ya? Hizo bien el presidente Noboa. Ayer emitió un decreto declarando este estado de excepción
en 7 provincias de la sierra, ¿ya? Donde ayer hubo problemas, hubo paralizaciones, ya automáticamente por 60 días estado de excepción y movilizó Fuerzas Armadas, Policía y todas las entidades de gobierno. Además, Es la decisión correcta. estratégicamente, perdón que te interrumpa, el tema, la dinámica de la conversación es tal que genera justamente esta sinergia, y es que estratégicamente el haber trasladado el gobierno a la Tacunga, que es un entronque de caminos para donde va y llega, de donde sale y llega los productos agrícolas y donde está concentrada justamente el tema indígena. Oye, estratégicamente fue brutal, porque me cierran en 2 segundos la carretera, meto al ejército y los abrió y se acabó la historia. Entonces, independientemente, si el tema está siendo tratado por estas, entre comillas, organizaciones sociales, ¿no verdad?, como si fuese un tema político, pues bueno, la estrategia es política más allá del tema económico. Tu colega Alberto Ajic decía, cuando la economía entra en la política, los países van bien. Cuando la política entra en la economía, los países son un desastre. ¿Podrías tú decir si esto es así o no en este momento? A ver, yo te diría que la decisión que acaba de tomar el presidente fue una jugada maestra, no hay vuelta que darle, ¿ya? Efectivamente controló eso, y ayer, en un par de horas, controló el intento de desestabilización. Estaba tratando de buscar aquí está, cuáles son las provincias a las cuales tienen el decreto de emergencia. Déjame, ya lo tengo aquí. Eso, por favor, mientras lo encuentras, Roberto, luego del corte comercial. Así es, doctor, ¿cómo está? Buenos días. También al economista, también invitado al programa La Verdad. El gobierno del presidente de la República decidió declarar el estado de excepción en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo ante las protestas que han comenzado ya por el retiro del conocido subsidio al diésel. La medida, según el gobierno del presidente, busca detener la radicalización de las acciones de hecho tomadas en estas provincias que he mencionado, doctor y economista. Esta situación requiere una intervención excepcional, dice el presidente, de las instituciones del Estado para precautelar la seguridad y garantizar los derechos de los ciudadanos, el orden público y la paz social. Lo que establece el decreto ejecutivo establece un estado de excepción por grave conmoción interna en 7 provincias hermanas del país. Reiteramos: Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo Los Áchilas por 60 días. Los derechos que van a ser restringidos únicamente se contempla la restricción de la libertad de reunión o asociación. Como medidas concretas de este Estado, la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía van a ser reforzadas para el control interno y evitar actos de violencia, proteger la vida y la libre circulación, y la facultad del estado de excepción firmado por el presidente de la República es de impedir y desarticular cualquier tipo de reunión en espacios públicos cuando se identifiquen amenazas de seguridad ciudadana o al orden constituido. No hay ningún tipo de disposición que limite el libre tránsito por horarios específicos. En el decreto no hay artículos que mencionen expresamente el toque de queda ni restricción horaria. Solamente le cuento, doctor y economista, que no hay toque de queda, solamente se restringe la libertad de asociación por el decreto de estado de excepción en estas provincias decretadas por el presidente de la República. Gracias, Carlos Alberto. Roberto, volviendo al tema que nos compete, el Gini, que es la medida estadística que cuantifica la desigualdad en la distribución de ingresos o riqueza dentro de una población, variando entre el 0, que es equidad perfecta, y el 1, que es desigualdad perfecta. Considerando esta medida, ¿por qué la eliminación del subsidio? Porque a través de la focalización de los subsidios, justamente el subsidio va destinado a las personas más necesitadas, ¿ya? Y a través, por ejemplo, de los 23.300 choferes que van a recibir un subsidio entre 400 y $1.000 mensuales, ya durante 8 meses, y ayer el ministro Luque incluso mencionó que podría existir la posibilidad de extenderlo también 4 meses más para llegar a 12, se está tratando de evitar que suban los pasajes e incluso también que haya un incremento en los costos de los fletes, ¿ya? Entonces, de esa manera, realmente el beneficio va a los más necesitados y no a los contrabandistas de combustible, ya sea para que lo exporten por las fronteras
o vayan a las actividades ilegales como la minería y la droga. Roberto, las economías en escala son aquellas de que se sustentan en el volumen, ¿no es verdad? Y entonces resulta que el subsidio al diésel, por ejemplo, efectivamente llegaba a personas que tenían o que tienen recursos económicos bastante elevados, vehículos a diésel, qué sé yo, pues por decir marcas, los 4x4, Toyotas, Nissan, etcétera. Pero en realidad los buses de transporte público que tienen un tanque de combustible, qué sé yo, 30, 40 galones, son siempre los mismos 30, 40 galones que divididos por el número de personas que siempre están, 70 personas, 71 personas, dependiendo del tamaño del bus, siempre están ahí con el pasaje, más allá de los subsidios que ya el gobierno venía dando en el tema de las importaciones de repuestos y de llantas. Oye, hipotéticamente no habría justificación a no ser que transiten en una avenida o una calle que está hecha a pedazos y evidentemente ahí pues no hay vehículo que aguante. Pero independientemente de aquello, Roberto, para especificar, el tema del subsidio al diésel, o sea, el hecho de que se quiera subir el pasaje, no tiene sentido al fin y al cabo. Si es que ya venía con subsidios, repuestos, llantas, etcétera, y ahora más aún con la focalización económica que se le va a dar, porque al fin y al cabo son los mismos pasajeros, es el mismo tanque de combustible, y esa diferencia en el costo, ¿no verdad?, la asume de una manera u otra, la sigue asumiendo el Estado con estos beneficios. A ver, no olvidemos que este beneficio es por 8 a 12 meses. Después de estos 8 o 12 meses, la intención del gobierno, entendería yo, es eliminar ese subsidio para permitir que haya una nivelación y se estandarice la oferta y la demanda. Hay otro tema que es muy importante que no lo están tocando, que es el tema de la corrupción y la ineficiencia y el monopolio de Petroecuador. Esa es una entidad que en mi buen entender debería desaparecer en el corto plazo y dejar que todo el tema de comercialización, importación de combustible, porque no olvidemos que nuestra refinería es una desgracia. Entiendo que aproximadamente el 70% del combustible que se vende en el país es importado, la gasolina. Entonces, si se abriera el mercado y se dejara que las empresas privadas compitan entre sí en buena lid, te apuesto que el cantar sería completamente diferente. Pero el nivel de corrupción que existe en Petroecuador es tremendo también. Ya hay una corriente que está insistiendo mucho en el sentido de que Petroecuador debería desaparecer. Y yo comparto ese criterio. De hecho, desde la época de Gustavo Noboa Bejarano, ya se venía hablando de lo ineficiente que resultaban nuestras refinerías y de la conveniencia, inclusive para el tema del precio del combustible, de que importemos el combustible ya refinado. Y pongamos otro ejemplo, España no produce petróleo, sin embargo, Repsol es una de las empresas que mayormente refina en el mundo petróleo y tiene unas ganancias espectaculares. ¿Por qué no entonces hacer uso de estos commodities, como sería el tema de grandes empresas refinadoras que, oye, una venta más, una venta menos, no lo va a arruinar, y está dentro del mercado competitivo, a tener una organización, una empresa, como la quieras llamar, como Petroecuador, en la cual, más allá de proteger la ineficiencia, se perjudica al Estado porque tiene que pagar más de lo que debería pagar por tener combustible refinado? Sin duda, esa debería ser una alternativa. Es cuando yo pedía dar acceso a la empresa privada a que compita libremente. Automáticamente, el momento que dejan entrar a la empresa privada, ya automáticamente Petroecuador cierra, porque no, es tan ineficiente que no va a poder competir. Roberto, también mucho se habla de equidad y de las inequidades también, que son las dos caras de la moneda, pero sin embargo todo esto se lo lleva al plano político. Pero vamos al plano económico. En los países del primer mundo, el transporte tiene un costo en
relación con la distancia que se recorre. Tú coges, tienes una tarjetita, le metes $20, le metes 2.000 yenes, lo que sea, y entonces marcas con la tarjetita el arranque, esto es en la estación donde te vas a embarcar. Y si vas a recorrer 5 kilómetros, pagas lo que son esos 5 kilómetros. Si vas a recorrer 100 kilómetros, pagas lo que son los 100 kilómetros. Así, ni el transportista pierde, ni el usuario pierde, porque me parece, perdón por la expresión, me parece estúpido que alguien que va a recorrer 20 cuadras pague exactamente lo mismo que aquel que se pega 2 horas en el bus para recorrer 20 kilómetros más allá. Eso es inequidad, eso es ineficiencia. Y entonces eso es lo que da justificación política para todos estos reclamos. ¿No te parece que deberíamos de sincerar aquello de que pago por el kilometraje que estoy utilizando ese transporte público? Sí, debería, pero la solución no es tan sencilla, porque obviamente para poder utilizar eso, como en los países desarrollados, en el momento que tú entras a la autopista tienes que poner una serie de equipos para medir, porque como tú dices, en el momento que entras a la autopista, sacas tu ticket, y el momento que sales, después de 50 kilómetros, pones el ticket y te cobran lo que utilizaste. Efectivamente. ¿Ya? Entonces, sí hay una inversión importante en cuanto a todo el sistema. De hecho, solo para como referencia, en Alemania no han podido poner el sistema de pago de peajes, sencillamente porque era antirrentable. Está la cantidad de autopistas que tiene construido Alemania, que hacer la inversión en poner todos estos sistemas era tan monstruosa que los dijeron mejor sigamos abiertos y no paguemos nada. Yo creo que, supongo yo, entiendo que es el único país de Europa que no tiene peajes en la autopista. Correcto. Al retorno del corte comercial, te comento la experiencia en Japón. En Japón, tanto en los buses como en los trenes, tú tienes justamente los mismos vehículos tienen por el sistema de computación el tema del marcador conectado al odómetro que marca los kilómetros, pero eso luego del corte comercial. Roberto, estamos sobre el tiempo para terminar el segmento. En un minuto, tu análisis sobre el tema de la eliminación, de qué manera la eliminación de estos subsidios y las compensaciones directas van en beneficio de este 1.500.000, si van en beneficio de salud, seguridad y obra pública generando trabajo, a las finales, en el debe y el haber, en la T del debe y haber, ¿cuál de los dos es el que sale ganando? A ver, en un minuto. Primero, decisión valiente del presidente Noboa. Sin duda alguna va a ser un gran beneficio para el país. Ese subsidio que estaba yendo a manos equivocadas, finalmente va a llegar a las manos de los más necesitados y el gobierno podrá asignar recursos a salud, que hace muchísima falta, y a educación. Sin duda alguna, una excelente decisión del gobierno y reitero, muy valiente, porque el impacto político, como siempre, va a ser muy importante. Si el presidente de la República te llama y te dice, economista Roberto Tugender, de su experiencia y con 40 años habiendo estado a la cabeza de esta compañía tan importante en el tema de auditoría, ¿no verdad? ¿Cómo me recomendaría usted llegar a la población para que se dé cuenta de que económicamente van a ser más beneficiados a que si sostendría el subsidio al combustible? A ver, yo diría que dando resultados, una mejor comunicación con la población y dando resultados, por ejemplo, fortaleciendo de inmediato todo el nivel de salud, que lamentablemente está muy venida abajo en los últimos tiempos. La gente necesita ver algo, palpar algo, ya, no solo palabras, ¿no? Y más allá del tema de salud, mucho se hablaba y se habla de que uno de los mayores generadores, Roberto, de trabajo
es la obra pública, porque tienes al carpintero, al albañil, etcétera, 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 que generalmente pertenecen al segmento más deprimido. Por lo tanto, si se invierte, además de salud, como tú dices, de educación, evidentemente en seguridad, pero en obra pública, esto haría que la reactivación económica en esos segmentos sea mayor, porque si tienen trabajo, el albañil, el qué sé yo, el maestro de obra, el supervisor, etcétera, etcétera, entras en la dinámica de más gente que ha estado en el desempleo que ahora tiene un empleo formal, por decirlo de alguna manera. Sin duda alguna que la generación de empleo trae beneficio y prosperidad, pero no olvidemos que la generación de obras públicas tiene que estar debidamente financiada. Y lamentablemente, todos estos ecologistas, Entre comillas, que lo obligaron a hacer, que mandaron y el pueblo decidió dejar bajo tierra el petróleo, eso impacta en los próximos 20 años 50.000 millones de dólares en el presupuesto del Estado. ¿Ya? Entonces queremos hacer obras, pero ¿dónde vamos a sacar la plata? Y además de los 50.000 millones, desmontar la infraestructura del ITT cuesta 2.500 millones de dólares. Eso fue un sin propósito. 2 años del ahorro de lo que es la eliminación del subsidio del combustible. Solo para desmantelar el ITT. Es una locura realmente. Roberto, agradecerte por tu participación. La verdad es que siempre se quedan en el tintero temas que tratar. Comprometerte para una segunda oportunidad, poder seguir conversando ya luego de cuáles son los resultados y si la implementación en la parte social de lo que ha sido el ahorro justamente por el tema de la eliminación de los subsidios ha sido la correcta o no. Palabras finales, Roberto. De acuerdo, te quería solo pedirte un minuto más. Por supuesto. Solo para puntualizar algo sobre la presentación que me hiciste. No soy economista, los quiero mucho, nos respetamos mucho. Yo soy ingeniero comercial y contador público autorizado. ¿Ya? Bueno, 2 de 1. 2 de 1. Muy bien, Roberto, muchísimas gracias. Y el otro tema que quería aclarar, yo ya no soy socio activo de PricewaterhouseCoopers. Yo me retiré en el año 2017, después de que con mucho orgullo presté servicios para la firma, después de 42 años, y ahora con mucho orgullo soy un socio retirado de la firma. Pero socio al fin y al cabo. Al socio al fin y al cabo. Lo que pasa es que aclararlo porque obviamente ya no estoy activo, ¿no? Por supuesto. En aquello. Un abrazo, mi querido Roberto. Un abrazo. Saludos por casa. Gracias por tu invitación. Gracias. La eliminación del subsidio al diésel en Ecuador, anunciada por el presidente Daniel Noboa el 13 de septiembre del presente año, marca un giro trascendental en la política económica del país. El precio del galón de 1.80 a 2.80, lo que genera un ahorro fiscal cercano a 1.100 millones anuales destinados a programas sociales. Sin embargo, este ajuste conlleva riesgos de especulación en alimentos, medicinas y bienes de primera necesidad, lo que obliga al Estado a reforzar mecanismos de control. El marco legal vigente, como la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley de Regulación y Control del Poder del Mercado, y el Decreto 1438 sobre precios referenciales, brinda herramientas para sancionar abusos y garantizar estabilidad en la cadena de suministro. Para tratar y abordar este tema, contamos como invitado con el abogado Andrés Ortiz, es ex intendente de policía. Bienvenido, abogado José Andrés Ortiz. Doctor Apolo, mucho gusto, muchas gracias por favor, tuteémonos. Por el nombre de pila, tratémonos, por favor. Me parece que es mucho más fluido el tema. Para entrar en materia, José Andrés, desde su experiencia, ¿cuáles son los puntos más vulnerables de la cadena de producción y distribución donde suelen originarse la especulación en productos de primera necesidad? Bueno, nosotros tenemos efectivamente la ley del consumidor, el tema del poder de mercado, pero también el reglamento de intervención de los intendentes, donde autorizan al intendente a realizar los controles de precios. Tenemos también que el MAC establece a través de su sistema SIPA los precios del primero al segundo eslabón en la cadena de comercialización, pero no hay una
no hay un establecimiento hacia el consumidor final. Entonces, un problema grande es lo que pasa con los intermediarios. Desde que sale del productor hasta que llega al mercado grande, al de transferencia de víveres, en nuestro caso como Guayas, luego los demás mercados y luego hasta el consumidor final. Entonces, el reto de la Intendencia con sus comisarios es estar justamente desde el mercado de transferencia de víveres hasta los demás mercados y, pues bueno, llegar hasta las tiendas y revisar que todos estos precios estén dados pues por un margen de ganancia y demás. José Andrés, pero justamente ahí está el tema, porque desde el momento del productor, dice, no, me subió el precio del diésel, entonces en mi tractor, volviendo al ejemplo de diésel, el tractorcito, ahora necesito más plata para el tractorcito, para, qué sé yo, pues ramplar, en el caso del arroz, ramplar la cuadra donde voy a sembrar el arroz, y etcétera, 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 las bombas y todo lo demás. Entonces, ¿cómo poder regular, controlar que esto no suceda? Porque también esos sectores están siendo de una manera beneficiarios de ciertos subsidios que vendrían a ser más o menos compensatorios con el tema del incremento del combustible. ¿Cómo poder controlar aquello? Porque sí, ustedes controlan, mejor dicho, en las intendencias de policía controlan desde el distribuidor hasta las pequeñas tiendas, pero ¿y lo que va hacia atrás, quién lo controla? Bueno, yo creo que son importantes las mesas de trabajo que he visto que se están realizando, porque si bien es cierto, Intendencia funciona como una autoridad de control y como un ente regulador, pero de lo que ya le dicen las otras instituciones. El MAC, por ejemplo, especialista en determinar los índices de inflación, los precios de acuerdo a lo que se ha incrementado y demás. Ese punto es importante porque no podría cargarse a la intendencia simplemente decir tú tienes que controlar el precio, porque como un intendente sin tener la competencia legal para eso, recordemos que hablamos de principio de legalidad de la administración pública, o sea, el intendente no puede inventarse lo que tiene que hacer, tiene que él estar, que dice la autoridad que sí va a determinar un precio y sí va a determinar un margen de ganancia, que en este caso es por supuesto el MAC, no porque lo diga el intendente, sino porque lo dice una norma. Entonces, estando a lo que determine esta institución, MAC, repito, el intendente tendrá que vigilar los precios, vigilar los márgenes y demás, y también exigir que haya control tributario. Eso pasó en la intendencia en el 2023. Hubo una conversación importante con el SRI para que se exija a todos los niveles de esta cadena productiva que haya documentos tributarios, que haya guías de remisión o notas de venta en el caso de que el contribuyente pues lo requiera así, que haya facturas y demás para poder determinar en qué parte de esa cadena podría estar la especulación. Correcto, José Andrés. ¿Y cree usted que las multas y cierres temporales contemplados en la normativa vigente son suficientes para disuadir la especulación o bien vale la pena correrse el riesgo? Yo siempre voy a creer que si es que la norma va a buscar ordenar o controlar la vida en sociedad, la única forma de poder controlar es sancionar. Pero yo tengo que determinar todas las conductas que podrían ser nocivas o que sean potencialmente nocivas y establecer claramente cuál va a ser la sanción, porque el fin subjetivo, el fin último, el fin educativo de la pena es precisamente ese, que el ciudadano vea que el cometer una conducta nociva, que sea dañina, va a implicar una reprensión, una sanción. Si es que no hay sanción, entonces no habría razón del derecho penal ni el derecho punitivo. Yo sí creo, por supuesto, que son válidas las sanciones. El intendente tiene que perseguir esta conducta nociva y va a tener que informar a la autoridad competente, que sería el juez de contravenciones, que está existiendo un alza indiscriminada de precios. Y por eso, pues bueno, está la pena de 15 a 30 días privativa de libertad. Si es que ya hay algo consuetudinario, algo mayor, algo más grande, ya no se estaría hablando solo de una contravención, sino del delito de agiotaje, específicamente el numeral 4, que habla sobre alza de precios consuetudinarias. Y aquí ya hay una pena privativa más alta, ya de 1 a 3 años. Entonces, por supuesto que yo estoy de acuerdo con que haya sanción, que haya control, con que haya la demostración de las penas. Es la única forma de que haya realmente control. José Andrés, hay un viejo refrán que dice, echa la ley, echa la trampa, y también hay otro que dice, sobre todo con el tema de la corrupción, de generar dificultades para vender facilidades. Y digamos que la infiltración de la corrupción está en todos lados.
han habido noticias anteriormente de que personal en algún momento de intendencias de diversas partes resulta que sacan provecho de aquello, ya sea en bares, chongos, restaurantes, etcétera, etcétera. ¿Cómo controlar que esto tampoco se dé? ¿Cómo controlar que no haya corrupción? Tenemos que, bueno, eso es lo que se está pasando actualmente, ir hasta cada punto, realmente apersonarse de toda la cadena, entender. Yo siempre digo, hay que entender cuáles son las normas que regulan el servicio público. La diferencia principal entre el público y el privado es que el público no hay hacia dónde ir, no se busca que haya discrecionalidad, está claramente estipulado en la norma qué hace cada autoridad, qué hace cada servidor. Entonces, si tengo bien delimitado, diagramado, cuál es el campo de acción de cada uno de los operadores en cualquier cadena, sea productiva, sea normativa y demás, yo voy a poder investigar y voy a poder darme cuenta en dónde está ese nicho de corrupción o ese problema, y pues ahí tengo que atacarlo. Y por supuesto sancionar. Correcto. José Andrés, y este tema de que sí, suena bonito el asunto de la transparencia, y suena bonito también si usted está siendo sujeto u objeto de que le están pidiendo dinero o lo que sea, denuncie al número tal o escribe en la página tal que guardaremos la reserva del caso. Sin embargo, cuando entras a la página o haces la denuncia telefónica, te dicen a ver cuál es su nombre, cuál es su número de cédula, dónde vive, etcétera, etcétera. ¿Qué tan efectivo es esto al final del día? Bueno, yo le puedo decir que en el caso, he estado siguiendo lo que sigue haciendo Gobernación e Intendencia. Ellos sí tienen canales de denuncias y de ciudadanía, digamos, que donde pueda la ciudadanía acceder a decir, ¿saben qué? Aquí hay precios demasiado altos, aquí están permitiendo que ingresen menores de edad, por ejemplo, a centros de diversión nocturna para adultos. Entonces, yo sí creo que es efectiva realmente. Desde el 2023 que yo pude entrar en Gobernación e Intendencia, pues a partir de ahí he seguido revisando las actividades de los nuevos intendentes, los nuevos gobernadores, y creo que eso está maravilloso. Sí hay canales de información, sí hay canales de denuncia, y pues bueno, eso hay que propagarlo en las demás gobernaciones. Claro que sí funciona. A más de este canal de llame al 1, por decir 800 tal, o escriba en la página web tal, ¿qué otros mecanismos de denuncia ciudadana podrían existir o recomendaría a usted para que pueda ser mucho más efectivo el tema del control, José Andrés? Bueno, el llame al 1-800 tal ya deja de ser efectivo porque ya casi nadie tiene teléfono convencional, ya todo es por celular. El más efectivo y el que se usa actualmente, de hecho en Intendencia y en Gobernación, porque tienen un canal en Instagram, es la comunicación a través de redes sociales. Se receptan denuncias por ahí. Por supuesto que siempre va a ser también convencional el presentar una denuncia escrita con una firma y con datos y demás, pero si es que simplemente hay una denuncia hecha por un mensaje, la autoridad de control tiene la obligación de ir a revisar si efectivamente hay. De hecho, ese es el deber ser. Claro. Control a partir de denuncias ciudadanas. ¿Cómo se puede garantizar, José Andrés, que las compensaciones otorgadas a transportistas y agricultores no terminen trasladándose o incrementando al consumidor final? Bueno, yo creo que ese es un asunto que responde a las mesas de trabajo que anunció el gobierno que se están realizando. Yo creo que, bueno, la eliminación de subsidios es una medida dura, pero sí comparto y sí creo que era necesaria. Creo que está siendo realizada en el momento oportuno. Por supuesto que una medida dura va a traer mucha crítica, Descontento. Nadie es feliz cuando le meten la mano al bolsillo. Y nadie es feliz cuando hay un cambio al modo en que se está viviendo. Entonces puede ser que sea positivo o negativo, pero siempre si hay un cambio, si hay un poquito de modificación al chip ya cambia. Pero la verdad es que es necesario, hay muchísima fuga de combustible, el tema económico también, o sea, era necesario, es oportuno. Y por supuesto que toda decisión oportuna va a tener que venir con un trabajo técnico para que no pase precisamente lo que usted dice, que no haya fuga ahora. Claro, además, José Andrés, el hecho de que, estoy apretándome el cinturón, pero un beneficio debe tener, y el beneficio la gente generalmente quiere que sea lo más rápido posible y que sea evidente, que lo pueda palpar, sentir, y entonces, qué sé yo, con el ahorro que se está teniendo, con la eliminación del subsidio, por ejemplo, la compra de medicina, por ejemplo, el tema de
poner al día los hospitales del seguro, que muchos de ellos están muy poco operativos o tienen muchas áreas no operativas, y así por el estilo. Hubo un anuncio de todas las medidas que iban a darse a partir de del no egreso del dinero por el subsidio. Hubo un anuncio ya de esas medidas, pero tampoco podrían medirse en 2 días. Claro, indudablemente. Y eso lleva tiempo. Lo que pasa es que hay que ver cronogramas, ¿no verdad?, de implementación, porque lo que no se mide no existe, no es real. Entonces, por decir, qué sé yo, en el tema de la compra de medicinas, dentro de los próximos 90 días vamos a estoquear en estos productos, no paracetamol, no porque tengamos algo en contra del paracetamol, sino porque el requerimiento de medicina es específico en diversas áreas. Qué sé yo, en el tema de adecuar las aulas, ahora que ya se inicia el periodo escolar en la sierra, etcétera, etcétera, que se palpe, pero con cronograma de cumplimiento de manera tal que la gente tiene una expectativa. ¿Cree que esto es viable o no? Sí, estoy de acuerdo. Y creo que así lo ha hecho el Ejecutivo. Ha dicho, ok, esta es la decisión y de esta forma pues se repartirá todo lo que conviene, todo lo que viene pues. Y otra vez, esto responde a principio de legalidad del derecho público. Yo hago y explico y demuestro cómo va a ser utilizado el dinero. Y creo que eso es correcto, es lo que tiene que pasar. Correcto. Luego de retornar del corte comercial, podríamos hacer un análisis de qué tan, echando una visión hacia atrás, qué tan efectivos han sido los operativos en cuanto a controles de precio, o han sido simple y llanamente un tema para la foto del diario y nada más. Hablábamos de que el tema de los operativos, echando cuenta atrás, ¿qué tan efectivos han resultado ser a la larga o eran simple y llanamente para el tema de la foto? Recuerdo en El Universo haber visto en primera plana que las básculas estaban arregladas, que se habían subido el precio y entonces la dueña del puesto decía, es que el transportista me cobra más, es que el mayorista me la vende más cara, etcétera, etcétera. ¿Qué tan efectivos han sido estos controles? Bueno, Modesto, yo puedo decirte que 100% son efectivos. Por supuesto que sí. Si existe una autoridad de control, si el legislador en algún momento determinó que debía existir un intendente, ese intendente tiene facultades, tiene competencias estrictamente determinadas en la norma. Por algo existe. Yo sí creo que ha sido efectivo. En el 2023 creamos un programa que se llamó Intendencia Te Cuida. La idea de este programa es que la gente, el ciudadano, los dueños de establecimientos y demás conozcan qué hace un intendente, qué es un comisario, porque muchas veces en los operativos de control, cuando yo estaba presente, bueno, pues íbamos a los establecimientos, sea mercados o sea cualquiera de los establecimientos sometidos al control de la intendencia, y no tenían idea quién era un intendente, qué era un comisario, cuál era la función, qué es lo que hacía, para qué se exigían permisos de funcionamiento y demás. Entonces, esta iniciativa dio como resultado un aumento del 200% de los PAFs, de los permisos anuales de funcionamiento que existían en ese momento. Ahora, en cuanto a los controles de precio, he visto que la Intendencia actualmente está haciendo controles de precio, peso y calidad en los mercados, y eso es, por supuesto, que es necesario. Una de las exigencias, y de hecho que su contravención es sancionada por el reglamento de intendentes, es que todos los puestos tienen que tener sus básculas bien calibradas. Tienen que también estar exigidos, ser exigido pues que se exhiban los precios de todas las cosas que se venden. Entonces uno va a un mercado, por ejemplo, y le vende, dice que va a comprar 2 libras, pero realmente están entregándole 1,5 libras. Y esto solo se puede regular si es que hay una autoridad de control en campo. Está el intendente, están sus 25 comisarios. Entonces sí, por supuesto que sirve, por supuesto que es necesario. Si no hay autoridad de control, entonces lastimosamente los agentes de comercio ven que no hay control, ven que no hay alguien que vaya a defender el derecho al consumidor y pues deciden hacer lo que sea. ¿Cómo podría alguien reclamar si no hay una autoridad detrás? Correcto, José Andrés, para que nuestra radioaudiencia tenga claro cuál es el rol del intendente, cuál es el rol de los comisarios y hasta dónde llega su capacidad de acción. El intendente es una autoridad de control. Los comisarios son los que ejecutan las disposiciones del intendente. Es una autoridad de control que ejecuta también disposiciones de otras autoridades como judiciales y como administrativas. Por ejemplo, en el caso de desalojos, el intendente no desaloja porque se le pide.
el intendente desaloja porque hay una autoridad administrativa, como por ejemplo el MAC, que se lo ordena, o hay un juez que lo ordena. También el intendente puede otorgar medidas de protección como desalojo también cuando se prueba que hay derecho de propiedad. Tiene también el intendente que regular el control de precios en mercados de primera necesidad. También otorgar permiso anual de funcionamiento. El permiso anual de funcionamiento es este documento que indicará que el establecimiento que está sujeto al control de la intendencia tiene todos los permisos anteriores para poder obtenerlo. Por ejemplo, el permiso de bomberos, sus cámaras de seguridad, los permisos del municipio. Entonces, en un resumen, el intendente es una autoridad de control y ejecución que lo que va a buscar es que los establecimientos en los que una persona acude tengan las medidas de seguridad suficientes para que no exista ningún riesgo. José Andrés, si el día de mañana viene el presidente Daniel Noboa y le dice: José Andrés, desde su experticia, ¿qué me recomienda implementar? ¿Qué operativos, qué acciones me recomienda implementar para poder controlar que una vez que se ha dado esta eliminación de los subsidios, no se disparen los productos de primera necesidad en mercados, en restaurantes, etcétera, etcétera? ¿Cuál sería su respuesta? Bueno, primero estaría honradísimo. Y segundo, seguiría lo que ya se ha estado haciendo. Yo he visto que ha habido mesas técnicas. Tiene que haber correlación entre las instituciones. No podría solo cargársele al Ministerio de Agricultura o solo al Ministerio que regula el tema de hidrocarburos o solo a la Intendencia el control de precios, específicamente ahora con el alza del diésel. Tiene que haber correlación y trabajo en conjunto con todas las instituciones que tienen que ver ahí. Solo para un ejemplo, cuando hubo el problema en el 2023 sobre el limón, sobre el limón, que el limón estaba carísimo, que no había cómo conseguirlo, el limón sutil. Entonces, en ese momento nosotros hicimos una mesa de trabajo bien importante con aduana, con SRI, con ARSA, con todos los agentes públicos que tienen que ver con esta comercialización. Y ahí pues se dirimen soluciones. Cada uno en su ámbito de competencia pues podrá decir: ok, yo voy a revisar esto, yo voy a revisar que no haya fuga. Igual pasó en la época del arroz. Pero bueno, ¿qué es lo que haría yo? Juntar a todas las cabezas de las instituciones que tienen que ver en la cadena de distribución, pues, y tomar medidas ahí. Correlación y trabajo en equipo. Correcto, José Andrés, agradecerle por su participación. ¿Cuáles serían sus palabras finales? Las palabras finales serían que bueno, estas decisiones pueden ser duras, pero son necesarias. Hay que confiar y aceptar que el primer mandatario está tomando decisiones necesarias para el momento en que nos encontramos económicamente. Y eso, vamos adelante. Correcto. No me queda más que agradecerle, José Andrés, por la participación. Hemos conversado con el abogado José Andrés Ortiz y de hecho comprometerlo más adelante para ver cómo se van desarrollando justamente este tema de controles y cómo van funcionando las mesas técnicas, si terminan siendo efectivas o no, y de ser el caso también preguntarle a usted qué consideraría que debería de modificarse o reformarse para que esto funcione. Muchísimas gracias, buen día. Estoy a la orden, buen día. Hasta luego, gracias. Para concluir, el éxito de la reforma dependerá de la rigidez y del rigor con que se ejecuten las medidas integrales de control de precios y compensaciones a sectores estratégicos, la vigilancia en productores, transportistas y comerciantes acompañada de sanciones firmes, transparencia en la fijación de precios referenciales y campañas de información ciudadana resultan esenciales para frenar la especulación. Solo así se evitará que el ajuste en el precio del diésel se traduzca en un impacto desproporcionado sobre la canasta básica, asegurando que los beneficios sociales se reflejen en mayor equidad social sin desestabilizar la economía popular. Veamos cuáles al final del día son los resultados de esta medida que es dura sin lugar a dudas, pero que es necesaria. Así lo han concluido nuestros invitados del día de hoy, de manera tal que esperemos que todo esto sea para mejor. Muchísimas gracias, buenos días.